es un video en el que se pueden identificar fácilmente los procesos de la ideación suicida, ¿sí? Pero no solo también los procesos, sino también se puede ver el día a día de cada uno, ¿sí? Nos podemos ver reflejados todos. Si prestan atención, en el video en algún momento el muchacho se transforma en un fantasma. Él se identifica así para el resto de las personas. Es invisible. Se sube al ascensor con su celular y nadie se percata de él, ¿sí? Se ven claramente, como decíamos, la fase de los procesos de la ideación suicida. Ahora en el PowerPoint lo van a poder ver mejor, lo van a poder entender mejor este video, y si hacen un poquito de memoria, a medida que vayamos viendo el proceso, van a ir dándose cuenta qué parte del proceso es cada parte del video, ¿sí? Para que no se lo digamos nosotros, para que lo entiendan. La persona que se quiere morir solo quiere dejar de vivir del modo en que lo hace. Nosotros habitualmente usamos una frase de que la persona que tiene ideación suicida en realidad no quiere morir, sino lo que quiere es dejar de vivir en el sufrimiento en el que está, ¿sí? Recordemos que la persona con ideación suicida es una persona que está sufriendo, que tiene un problema y no lo puede solucionar. Esto es un poquito lo que refleja esa frase, ¿no? ¿El suicidio es prevenible? No. Sí. Muchas veces depende de que la persona que está sufriendo quiera ser ayudada. Eso es importante, porque por más de que esa persona que está sufriendo y lo entienda y se dé cuenta, no acepte la ayuda, va a ser en vano, ¿sí? Lo mismo pasa con los profesionales. Por más que vayamos a un profesional mucho tiempo, si no tenemos esa llegada, esa empatía, esa conexión con ese profesional, el tratamiento que estemos haciendo no va a servir. Y sí, el suicidio se puede prevenir. Eso es algo súper importante para que lo sepan. ¿De qué manera? Hablándolo. Haciendo que el suicidio deje de ser un tabú, la palabra suicidio deje de ser un tabú. Hoy por hoy cuesta muchísimo hablar de suicidio en una escuela, por ejemplo, cuando las tasas de suicidio, los números más grandes son de adolescentes, son de jóvenes, y en las escuelas no se habla de suicidio. Si conozco a alguien con tendencia suicida, ¿qué hacemos? ¿Buscamos ayuda de un profesional? Muchas veces la persona que está sufriendo no quiere ser ayudada, pero nosotros tenemos que estar ahí. Si nosotros no estamos, esa persona se sigue sintiendo sola, vacía, y si nosotros le decimos, vamos, te acompañamos, te saco el turno. O muchas veces la excusa, no, nunca hay turno, no consigo, no me atienden. Vamos, lo llevo, lo acompaño, le hago sentir que yo estoy ahí. A veces, y en la mayoría de los casos, las personas con ideación suicida necesitan que alguien esté, no que alguien le diga qué hacer. No es lo mismo que le digamos, vamos, te acompaño, a vos tenés que ir. Esa persona está sufriendo. Imagínense que ustedes se sienten mal y encima vengan y le digan, dale, tenés que hacer. No, al contrario, hay que generar empatía, hay que demostrarle que uno lo quiere ayudar, pero sin minimizar lo que le está pasando. Porque son personas que cuando llegan a los pensamientos suicidas, ya lo que ellos creen es, cualquier problema para ellos es gigante. Alienta a esa persona a buscar un tratamiento. Si es posible, elimina elementos potencialmente peligrosos. En el video también se veía, en una parte del video se ven muchas pastillas en el baño. El consumo de sustancias, de la que quieran, es muy habitual en una persona con ideación suicida. Cualquier tipo de sustancia, alcohol, drogas, cualquier tipo de sustancia, generalmente en una persona con ideación suicida vamos a encontrar, seguro. Formularle preguntas. ¿Sientes que ya no puedes? ¿Sientes soledad? ¿Qué sientes cuando sufres? ¿Piensas en hacerte daño? ¿Piensas en el suicidio? ¿Cómo puedo ayudarte? Son a veces preguntas que necesitan que uno les haga.
hay una súper importante que es, piensas en el suicidio. Para nosotros, muchas veces cuando intervenimos en alguna situación, generalmente lo primero que preguntamos es si se quiere suicidar, si se quiere morir. Son dos tipos de forma de trabajar distinta cuando la respuesta es sí o es no. Muchas veces el me quiero morir es una expresión con un significado y otras veces solamente es una forma de desahogo. Pero cuando tiene un significado hay que trabajar con esa persona en base a eso. Es súper importante para nosotros como equipo siempre saber esa respuesta, si se quiere morir o no. Generalmente tratamos de hacer una de las primeras preguntas esa. Si la respuesta es no, entonces vemos cuál es su problema que lo está agobiando tanto y lo ayudamos de otra manera. Pero si es sí, hay que saber el cómo, cuándo y dónde. ¿Qué es lo que la persona con ideación suicida se establece como prioridad? ¿Cómo? Es el método. ¿Cuándo? Es la fecha. Y el dónde es el lugar. De esas tres, a nosotros nos importa mucho el cuándo. Porque es la fecha que ellos ya deciden. Es la fecha que establecieron para terminar con sus problemas. Algunos utilizan fechas claves por alguna fecha en especial, un cumpleaños, un evento especial, una fecha importante de algún suceso. Entonces, para nosotros esa fecha es súper importante poder conocerla o llegar a esa idea, a más o menos saber cuándo deciden ellos. Son tiempos que a veces corren y muy rápido, en algunos casos, cuando la persona decide o acepta que necesita una ayuda. Acompañarla personalmente en el proceso, que sienta que es escuchada, que es acompañada, que es amada. Es lo que hablábamos hace un rato, de que esa persona sienta que no está sola, porque hasta ese momento lo siente así. ¿Sí? Si esa persona nos pide ayuda, nos dice que necesita que la acompañemos, que la ayudemos, somos un factor de protección para esa persona, porque decidió confiar en nosotros y abrirse, contarnos que está mal, que la está pasando mal, que está necesitando ayuda. Y nuestro trabajo en ese momento es demostrarle eso, que nosotros estamos, que son valiosos para nosotros, que lo vamos a escuchar, que lo vamos a entender, que lo vamos a acompañar en todo lo que podamos, en su proceso. Reconocerle los sentimientos de la persona, ¿sí? Súper importante, que no sienta que sienta que esa tristeza que él está teniendo o sufre, nosotros la entendemos. No hay que ningunear esos sentimientos de esa otra persona. No hay que minimizar el dolor de esa persona. Tomar en serio los signos de esa persona. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas, las redes sociales, los estados de WhatsApp. Hay un montón de opciones donde podemos darnos cuenta de que esa persona nos está diciendo que está mal, que está sufriendo, que necesita ayuda, que está en un proceso en el que está pensando seriamente en terminar con su vida. Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Bueno, perfecto. Yo tengo nietos, tengo una nieta también, señorita, ya cumpliendo 15 años. Y mi pregunta era, ¿por qué no se dice eso en los colegios? ¿Qué le impide? Porque estaría bueno. Prácticamente es lo que hablábamos al principio. El hablar de suicidio es un tabú todavía para la educación, para las escuelas. Para muchos profesionales también es un tabú. Nos ha pasado con el equipo convocar a profesionales y nos han dicho que no nos metamos en este tema, que es un tema delicado, que mirá si pasa algo, porque está mi firma, porque está mi nombre, y con esos criterios dejamos pasar y la franja etaria de suicidios cada vez es más chica. Son más adolescentes y cada vez más chicos los que deciden quitarse la vida. Me parece que es así porque yo tengo mi nieta, yo hablo con ella y bueno,
ella a veces me manifiesta también que a veces las cosas que cotidianas de la escuela, que la pintura, que la ropa, que qué sé yo, que no me alcanza, que no lo que ella quiere, dice, ¿para qué estoy? ¿Viste? Le digo yo, no, la vida es linda, y le trato de hablar, le hablo de Dios y todo, porque fuimos creados y todo. Pero viste que tienen amigas que influyen mucho también en eso, entonces yo no le puedo dar mucha ayuda. Y estaría bueno que se hablara, pero como usted me está explicando eso, me doy cuenta de otras cosas. Sí, nosotros hemos dado charlas con adolescentes. Nos cuesta muchísimo poder hacerlo en un colegio. Es más fácil hacerlo en un lugar fuera del colegio e invitar al colegio a no poder hacerlo en el colegio. Igual, de todas formas, muchas veces los mismos chicos son los que nos piden hablar de esto porque les preocupa, porque saben que tienen compañeros que la pasan mal, que están mal, y hoy por hoy las redes sociales, hoy tenemos una sociedad, una generación, en realidad no una sociedad, sino tenemos una generación muy vulnerable. Y están muy pendientes del qué dirán, del qué hace, del qué me dijeron, si me dan un like en la red social, si compartieron mi foto, si le dieron me gusta a mi foto. La verdad que es una problemática bastante complicada. A nivel mundial existe el programa de prevención y atención y posvención del suicidio, ¿sí? La IAPS. En Argentina también está presente, tiene un representante a nivel nacional. Actualmente es Ernesto Páez. Hay algunas redes sociales como Suicidología Argentina, donde pueden encontrar material de ayuda. Hoy es 10 de septiembre, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿sí? Por eso en todo el mundo hoy se están haciendo jornadas y actividades. Tenemos una ley que es la 27.130, es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Esta ley se creó en el 2015, fue reglamentada en el 2021, recién en el 2021 la reglamentó el Parlamento Nacional. Nuestra provincia en el 2018 se adhirió a la ley nacional a través de la ley 3.594, la cual todavía no está reglamentada, ¿sí? La provincia no reglamentó su ley, pero ya está adherida y tiene una modificación que es el agregado de la Caja de Servicios Sociales. Como les contaba recién, 2015, 8 de abril, fue que se creó la ley, salió en el boletín oficial, la ley nacional 27.130. Algunos detalles de esta ley: somos el primer país en el mundo en tener una ley de prevención del suicidio. Esta ley se tomó como ejemplo en el Paraguay para poder crear su ley, la cual modificaron la nuestra y mejoraron la ley de ellos. La ley de ellos es un poquito más completa que la nuestra, pero bueno, la ley de Argentina fue piloto y la de ellos ya estuvo un poquito más trabajada. También lo veíamos en el video, ¿no? 1 millón de personas mueren por año por suicidio. Es una de las primeras causas de muerte en el mundo. Mueren más personas por suicidio que en las guerras. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Son cifras alarmantes y no bajan, no cambian. En 2014 hubo un encuentro en la ONU donde se estableció que debían bajar un 30% las tasas de suicidio para el año 2013, perdón. 10% había que bajar las tasas. Llegó el 2020 y esas tasas se habían triplicado. La franja etaria incluso había bajado muchísimo. Hoy por hoy se habla de que los niños a los 4 años ya se suicidan. Bueno, esto es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno de comportamiento suicida, así se lo denomina. Es de alta complejidad, requiere de intervenciones psicológicas, de las comunidades, educativas. Acá habla de la corresponsabilidad. Eso quiere decir que no solo alguien se tiene que ocupar de eso, sino varios. Tiene esto, ¿no? Es una situación planificada. Eso quiere decir que nadie se levanta el domingo en la mañana, mira por la ventana, está lloviendo y dice, hoy es el día que me tengo que suicidar. Nadie toma un día al azar y decide hacerlo. Es una situación planificada. Por eso tiene fases, tiene un proceso y es multicausal.
Muchas veces van a escuchar decir que Juancito se suicidó porque se peleó con la novia. Juancito se suicidó porque se quedó sin trabajo. Son detonantes, en la mayoría de los casos. No son la causa del suicidio. Por eso la ideación suicida o el suicidio es multicausal, porque tiene muchas causas y no solo una. Vamos a hablar un poquito del proceso suicida. Durante el proceso vamos a ir viendo que cambia de color en base a las fases, ¿sí? La fase 1 es la acumulación de problemas. Todos tenemos problemas. Cómo lo resolvemos cada uno es relativo a nuestra situación personal. Pero, en su principio, la fase 1 es eso, es acumular problemas. ¿Qué nos pasa a todos? En la fase 2 es acumulación de conflictos. ¿Qué serían los conflictos? Esos problemas que crecieron. Esos problemas que no pudimos resolver en ese momento y que capaz que eran pequeños, pero como no los pudimos resolver pasaron a ser un conflicto. Fase 3, una crisis. ¿A quién no le pasó? Juntamos problemas, se convirtieron en conflictos, no aguantamos más. Llegamos a una crisis. Cuando llegamos a la crisis es cuando evaluamos cómo salimos de esta. Ese es el momento en el que decimos cómo salimos. Y no todos salimos igual. Fase 4, pensamientos negativos. Ya nuestra capacidad de razonar, de entender, de resolver, es cada vez más pequeña. Y empiezan estas situaciones, los pensamientos negativos. Si prestan atención, tenemos 3 fases de color verde, una fase de color amarillo, donde tenemos el color de alerta, y empezamos con las fases rojas. Fase 5, ideación suicida. En esta etapa, las personas que llegan a esta etapa es cuando empiezan a pensar en el cómo, cuándo y dónde. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Es que los conflictos y los problemas ya decidieron cómo solucionarlo. Fase 6, intentos de suicidio. Su solución: dejar de vivir en el sufrimiento en el que están. Terminar sus problemas con su vida. Se acaba su vida, se acaba su problema. Y no solo el de ellos. Muchas veces piensan que si ellos dejan de existir, nadie más va a tener problema culpa de ellos. Fase 7, y la más fea de todas, suicidio consumado. Esto es un proceso suicida. Lo pasamos al video. En el video arranca con un cumpleaños. ¿Qué pasaba en el cumpleaños? Le cantaban, pero estaban todos con su teléfono. El festejado era uno más cuando tenía que ser el agasajado. Si bien le prestan atención a las fases, van a encontrar que durante el video él va cambiando su actitud, va cambiando su forma de vivir. En un momento vemos que la cocina está sucia, llena de ollas, el baño sucio, con pastillas. Se duerme incluso él con la ropa, su teléfono le deja de importar, hasta que en un momento cambió. Se siente bien, está contento, se baña, arregla la casa, se va a trabajar
sin su teléfono, porque ya el teléfono no le interesa, pero él está contento, porque cuando vuelve a la noche del trabajo, empieza a escribir y a grabar el video, porque ya tenía su problema resuelto. Él tuvo algo importante que justo hablábamos con Guille, que fue su amigo Andrés, quien durante todo el video lo llama, le escribe. A la única persona que él le responde es a su mamá, una sola vez, que le pone que estoy bien y un dedito. Eso es otra de las cosas que tenemos que prestar atención. La microgestualidad, los emoticones que uno usa, hay que saberlos leer. Cuando llega Andrés a la casa, se da cuenta que su amigo no está bien, porque su amigo agacha la cabeza, no sostiene la mirada, tenía los ojos brillosos, le insiste, y él reconoce que no está bien cuando Andrés lo abraza. Recién ahí, él le dice que no está bien. En ese video vemos todo el proceso suicida claramente. Las personas con ideación suicida que llegan a fase 6 y no logran su cometido son potencialmente más peligrosas que una persona que recién inicia el proceso suicida. La ideación suicida no se cura, lamentablemente. No es una enfermedad que medicamos y hacemos un tratamiento, un tiempo nos curamos y nunca más nos va a pasar. No. La ideación suicida se encapsula. Eso quiere decir que guardamos ese sentimiento en algún lugar, pero no lo curamos. Y ese sentimiento puede estar guardado toda la vida, un mes, un año, una semana, 3 días. Muchas veces las personas con ideación suicida decaen su actitud para que uno se relaje y deje de estar atento o pendiente a ellos. Entonces podemos ver que esa persona está bien, de golpe, mejoró, cambió su actitud, va a la escuela contento, disfruta de la vida. Y cuando uno se tranquiliza y dice, bueno, está mejorando, está mejor, ellos están elaborando su nuevo intento de suicidio a veces. Y ahí es donde uno falla al bajar la guardia. La persona con ideación suicida que tiene un intento de suicidio y no lo logra, no empieza de fase 1, empieza de fase 6, fase 5. Es una persona que es 3 veces más peligrosa que una que tiene que empezar todo el proceso. Ese es un poco el proceso suicida, y ahí está la respuesta de el por qué nadie se suicida de un día para el otro. Nadie decide quitarse la vida espontáneamente. Hay muy pocos casos de suicidios espontáneos, sí, es verdad, los hay, pero es lo mínimo. Acá pueden ver que cuando hablamos de reintentos de suicidios, la fase 4 es la que está más arriba. En el anterior, por ahí se veía un poquito menos, pero acá podemos identificar bien que cuando las personas vuelven a intentarlo, arrancan de ahí. Los pensamientos negativos, la ideación suicida. Sí. Eso es como hoy por hoy el flagelo que se hace, ¿no? También es como un llamado de atención de decir, no quiero esto, y como no llegan al suicidio, pero el flagelo en sí ya es una manera de el dolor, ¿no? O sea, muchísimo
Hoy por hoy muchos adolescentes se flagelan y creen que ahí cortan, digamos, el dolor. Cuando se refiere a flagelo estamos hablando de conductas autodestructivas, que se lastiman, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay una diferencia entre una ideación suicida y una conducta autodestructiva. Las personas con conductas autodestructivas no siempre se quieren suicidar. ¿Sí? De todas formas, quienes tienen conductas autodestructivas no llaman la atención, piden ayuda. El problema de las conductas autodestructivas es que son adictivas. La persona que se lastima, si uno le presta atención, va a encontrar que habitualmente lo hace en lugares donde no se ve. Los brazos, la palma de los pies, algunos se comen las mejillas por dentro, se arrancan el pelo, las mujeres se cortan debajo de los pechos, en el sector inguinal. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Por un simple motivo, les da vergüenza. La persona que se lastima, que se autoflagela, en el momento que lo hace, nuestro cuerpo libera endorfinas. Esa secreción hace que la persona entre en un estado de relajación y le permite sacar ese dolor interno a través de un dolor externo, que son los cortes. En su principio los cortes solo son muy leves, arañones, raspones, pero necesitan esa necesidad de ver la lastimadura. Al convertirse en autodestructivas, cada vez buscan un dolor más grande, una sensación más fuerte. Y ahí es cuando comienza el problema con el intento de suicidio o no. Y muchas veces no están buscando un intento de suicidio, sino están buscando satisfacer esa necesidad que los termina llevando a un suicidio involuntario. De todas formas, también tuvo un proceso de eso, en el cual, si llegó a eso, es porque alguien no se dio cuenta de que esa persona se estaba lastimando. A lo que son los padres, ¿no? ¿Cómo podés ayudarla? ¿Cómo haces buscar profesionales? O para no llegar a todo eso. Si no son los padres, Claro, por ejemplo... y o para no lo empezar hay que quieren hablar con los ver, padres. Pero ¿y ellos no lo quieren ver o es como no es importante y recurren, no sé, a las abuelas? Porque hay abuelas que son más de confianza o lo descubren. En un caso extremo de no conseguir una ayuda cercana, uno como ciudadano tiene la posibilidad de ir a defensoría y manifestar lo que está pasando con X menor, en su caso de que sea un menor. Está bueno porque uno no... También está el CENAF, que es la Secretaría de Niñez y Familia. Me llamó la atención esto que los nenes de 4 años también con el Sí, suicidio. eso se declaró Al ser en 2019 docente, en un congreso que se hizo en Mar del Plata de UNICEF. Se reconoció en realidad de que los niños a los 4 años ya se suicidan. Y tiene una explicación bastante lógica la que plantean, y es que los niños a esa edad no tienen ideación de muerte. ¿Por qué no tienen ideación de muerte los niños a esa edad? Si nosotros sentamos un niño de 4, 5, 6 años a mirar la tele o a jugar a los jueguitos y su personaje en el jueguito muere, lo reinicia y sabe que está ahí de nuevo. En un dibujito, si su personaje choca contra un avión, en el capítulo siguiente el personaje está ahí. Ellos entienden que cuando se muere, se vuelve a reiniciar. Por eso no tienen ideación de muerte. Ya hay muchos casos de niños que se han suicidado en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Creo que el último caso resonante fue un niño de 5 años que saltó de un balcón y era víctima de abuso de violencia por parte de sus papás. Hay niños que se han quitado la vida con las sábanas de su propia cama. Por eso ya se habla de que a los 4 años ya
se están suicidando los niños. No es un número grande el que se maneja en esa franja etaria, como un niño de 13, 14, 11, pero sí hay casos. Por eso se reconoció a través de UNICEF. En realidad depende de la edad. A los 9 ya la manifestación es muy similar a la de un adulto, con menor responsabilidad en todo caso, porque obviamente que uno de los factores de riesgo de ideación suicida es la edad. Nosotros cuanto más grandes somos, más responsables tenemos, pero a los 9 años ya tenemos una responsabilidad. Y por ahí las manifestaciones son similares, los cambios de actitud, el desgano para muchas cosas. Si tenemos un niño que era activo, que le gustaba hacer algún deporte, que le gustaba ir a la escuela, y de golpe ese niño cambió su actitud, ya no tiene ganas, o podemos hablar de una niña que siempre iba bien peinadita, le gustaba levantarse temprano, arreglarse, y de golpe esa actitud cambia. El obsequiar sus objetos personales, empezar a regalar sus cosas que aprecia, y regalárselas a alguien que también aprecia, que sabe que la va a cuidar. Eso es parte de los factores, ¿no? Que empieza a desprenderse de sus factores de protección y se los da a alguien que sabe que lo va a cuidar. El sueño es otro de los indicadores, el querer dormir, el querer estar acostado, el aislamiento, empiezan a retrotraerse, no quieren tener vida social, prefieren estar con el celu tirado en la cama o en el sillón. Varía mucho, pero básicamente es eso, los cambios que podemos observar claramente. Después, el manejo en las redes sociales, generalmente algún indicio también hacen. La frustración puede llegar a eso. Sí, totalmente. La depresión. Sí. La depresión es otro tema importante. Solo el 5% de las personas que sufren depresión tienen intentos de suicidio. Y un pequeño porcentaje de las personas que tienen depresión intentan el suicidio en la primera fase de la depresión. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que no todas las personas que están deprimidas tienen intentos de suicidio o ideación suicida. Muchas veces las personas que tienen ideación suicida nunca estuvieron deprimidas. Pero la frustración sí es parte de eso. ¿Por qué se frustra a alguien? Porque algo no salió. Algo no fluyó como uno lo tenía pensado. Eso, la frustración genera nervios, genera autolesión. Y, estoy hablando en mi caso, ¿no? No. En mi caso genera la frustración, bueno, generó también autolesionarse y después nada, ahora ya está, me dijeron que está deprimido. Sí, es parte de un proceso también la depresión, pero sí, las autolesiones pueden ser producto de algo que no pudo lograr y que no puede expresar. ¿Sí? Es un dolor que está sufriendo, que está teniendo, y el lastimarse es pedir esa ayuda a gritos. Y no te quiero contar qué me está pasando o qué fue lo que me pasó, y para contener ese dolor me lastimo. Y a través de ese dolor que me provoco, libero esa tensión, ese malestar que tengo adentro. ¿Niños chiquitos? Con los niños chiquitos es mucho más fácil trabajar porque no tienen filtro. Ellos no tienen esa maldad o ese sentimiento de querer ocultar qué me está pasando. Si le duele, le duele. Y te voy a dar un ejemplo de un caso de un nene en Buenos Aires,
un nene chiquito, que se quería morir. Y él decía que se quería morir, que no quería vivir más. Y la señorita, y muchas veces ahí es donde hacemos hincapié nosotros en el que para intervenir en una situación de crisis hay que estar preparado, porque a veces uno desde el querer ayudar hacemos mal, ¿sí? La señorita le dijo, este niño había perdido a su abuelo. Había fallecido su abuelo, un familiar directo, muy cercano a este niño, con una relación muy estrecha. Y la señorita inocentemente le comenta que esté tranquilo, que su abuelito estaba en una estrella en el cielo. Y ese nene se quedó con eso, que su abuelo estaba en una estrella en el cielo. ¿Qué quería hacer el nene? Morir. ¿Por qué? Porque él también se quería ir a esa estrella al cielo con su abuelo. Una simple, inocente frase consoladora para un niño de una señorita le estaba generando una ideación suicida. Que afortunadamente se dieron cuenta que era lo que sucedía. Porque ese nene tenía claro que él se quería morir. Porque él sabía que si se moría se iba a ir con su abuelo. Imagínense que no se hubieran dado cuenta cuál era el motivo de esa ideación suicida de ese nene. Si no lo hubieran atacado a tiempo, ese nene se iba a quitar la vida de una u otra manera, porque para él era la única solución de estar con su abuelo. Por eso es que muchas veces con los más pequeños es más fácil trabajar. Porque ellos te dicen, no tienen maldad. Muchas veces decimos que los niños son crueles, porque ellos no miden si van a lastimar o no van a lastimar. Ellos lo dicen, ya está. Y no evalúan qué es lo que están diciendo o qué puede llegar a afectar. Tienen esa inocencia. Y en estos casos, ellos lo dicen. Te lo manifiestan. Lo dibujan. No. Bueno, acá podemos ver algunas características, ¿no?, de las personas que están transcurriendo el proceso suicida. La desesperanza, la baja autoestima, ¿sí? Eso es súper notorio, la baja autoestima. La desesperanza también, ¿sí? Es parte de la frustración también. La incapacidad para afrontar emociones, ¿sí? Se transforman en personas súper sensibles. Todo les afecta. Como decíamos al principio, un problema rebalsa el vaso con agua. Cualquier cosa, lo que sea. La soledad y el aislamiento social, dejan de hacer sus actividades sociales, empiezan a perder sus amigos. Y los pensamientos de muerte cada vez son más naturales para ellos, los empiezan a expresar, ¿sí? Me quiero morir, ¿para qué me vine a este mundo? ¿Para qué me trajeron? Yo no pedí nacer. Son frases que usan mucho los chicos, ¿sí? Yo no elegí que me tengan. Estoy cansado de esta vida. Muchas de esas frases las suelen usar. Está en nosotros también estar atento a escuchar, a oír sobre todo, no a escuchar. Porque escuchar escuchamos todos. El tema es poderlos oír, poderlos ver, ¿sí? Porque lo estamos mirando pero no lo estamos viendo. Nosotros lo vemos a ese niño, pero no estamos viendo su dolor, su sufrimiento. Esto es un poco lo que hablábamos hace un rato, igual, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen que trabajar? Esto se trabaja con corresponsabilidad. Es multicausal, donde también tiene que fundamental participación la escuela, ¿sí? La escuela es un lugar súper importante para poder identificar este tipo de situaciones. Es intersectorial. Es que de esa forma se trabaja. La escuela, el club de fútbol, la señorita de teatro,
Todos tienen que participar. Están con eso, no quieren aceptar lo que está pasando. Sí. Y se hace difícil, porque uno puede llegar hasta un lugar, pero más allá... Sí, se hace muy difícil cuando los papás no quieren aceptar que ese joven o esa chica está sufriendo por algo. Uno de los problemas más grandes que se suelen ver es con la identidad de género. Lo hemos vivido con Guille. Tener conversaciones con chicos y con los papás y están manifestando claramente su identidad de género y los papás no lo están viendo o no lo están aceptando. Y si su factor de protección más cercano no está aceptando, no está entendiendo el problema, estamos muy complicados. Acá cuando hablábamos un poco de quiénes participan también, ¿no? La educación, la salud, la justicia, los medios de comunicación, el sector político, todo el mundo, ¿sí? Todos son parte de la intersectorialidad de los procesos. ¿Sí? Si no colaboran y no se trabaja en equipo, y a veces no se llega a buen puerto. Vamos medio rápido para pasar a otros temas, porque no sé si teníamos tiempo. Cuando hablamos de la ley es muy clara. La ley tiene 6 capítulos, ¿sí? Disposiciones preliminares, que es la parte burocrática donde se dispone la ley. En el capítulo 2 habla de autoridades de aplicación. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, de donde sea, ¿sí? La ley es nacional, rige en todo el país. En el capítulo 3 habla de prevención, de lo que hay que hacer, ¿sí? Cuando muchas veces nos convocan o nos llaman profesores, maestras de algunas escuelas, nos pasó hace poquito con gente del Chaltén, nos piden que por favor vayamos a darle una charla a los adolescentes de un secundario o de una escuela. Y lo primero que dicen, sí, pero la supervisora no nos deja. Ahí tienen la ley es clara, la ley obliga a que se capaciten. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces hablamos de que en Buenos Aires, por ejemplo, ocurren muchas situaciones de crisis de jóvenes en los baños de las escuelas. Bueno, seguramente. Y uno de los grandes problemas es que las escuelas no tienen los planos en la entrada. Imagínense que tenemos una situación de crisis en una escuela, en un baño, y viene un profesional a querer ayudar y no sabe dónde está el baño porque no hay un plano, cuando debería haber por ley un plano en la entrada de la escuela. Si tenemos un incendio, ¿cómo saben los bomberos dónde había baños, dónde había aulas? No, tenemos una chica encerrada en la sala de computación. ¿Dónde está la sala de computación? Ah, preguntarle a fulano. No, se fue con un grupo de alumnos para afuera. Creo que la única que tiene es el 46 en Calafate, me parece. Deberían tener el plano, deberían tener el organigrama en situación de emergencias, quién se ocupa de qué, para saber dónde está la señorita Mabel, dónde está la señorita Mabel. No, a ella le tocaba irse con los chicos al punto de encuentro. Ah, bien, listo, ya sabemos que está allá. La ley es súper clara y es corta. Está bueno que la puedan leer. Bueno, en el capítulo 5 habla de las capacitaciones y incluye la formación. Si ustedes solicitan una capacitación, la ley dice que pueden solicitarla. Si no tienen profesionales en su lugar de residencia, en su provincia, en su país o afuera.
la ley habilita que puedan traer gente de afuera para capacitar también en esto. En el capítulo 4 habla de lo que es asistencia. Por suerte en Santa Cruz, cuando hablamos de asistencia, los legisladores incluyeron la caja de servicios sociales. Según la ley 27130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, dice que toda persona o familiar de una persona que se haya quitado la vida tiene el derecho a ser asistido en lo que sea necesario. Y ahí es cuando hablamos de salud mental. Ahí es cuando hablamos de que tienen la obligación de asistirlos psicológica y psiquiátricamente a las personas que tienen ideación suicida y a los familiares, que nosotros les llamamos sobrevivientes, en lo que es contención. Y de hecho ya hay un precedente en la provincia de La Pampa donde una familia le ganó un juicio al Estado. Una familia perdió un hijo, el Estado no le brindó la asistencia y la familia le hizo juicio a la provincia y se lo ganó. En la provincia de Salta, un juez intimó a un ministro a pagarle de sus honorarios los gastos de un psicólogo para una familia, al ministro de Salud, porque el ministro hacía mención de que el sistema de salud mental de esa provincia estaba desbordado, que no tenía profesionales para atender a esa familia, y el juez dictaminó que si no había de forma estatal, el ministro de su salario iba a pagar el profesional para esa familia. Y enseguida aparecieron turnos, aparecieron profesionales. La ley hay que saberla, hay que conocerla. No muchos la conocen. Tengamos en cuenta que es una ley nueva, se creó en el 2015. En el 2021 se reglamentó. Miren cuánto pasó, del 2015 al 2021, para reglamentar una ley de salud. Nuestra provincia todavía no la tiene reglamentada, pero con la ley nacional nos podemos regir muy fácilmente. Bueno, esas son las autoridades de aplicación, el Ministerio de Salud. Como hablábamos al principio, está la IAPS, que es la Organización Internacional para la Prevención del Suicidio. Nación también tiene un programa que se llama Programa de Atención y Posvención del Suicidio. La posvención es algo súper importante también que se debe trabajar, que es la asistencia a las familias que han perdido un ser querido. ¿Sí? Esto es súper importante hacerlo. Nosotros le llamamos un duelo sano. Si eso no se logra, cuesta muchísimo seguir adelante. Y en Argentina también está la Red Argentina de Suicidología, de la cual nosotros somos miembros, somos representantes de la Red Argentina en nuestra provincia. En Argentina la ley está adherida a casi todas las provincias, no todas están adheridas. Hace muy poquitos días, prácticamente una semana o 15 días, se adhirió la provincia de Río Negro, que era una de las pocas provincias que faltaba. Ahí en esa imagen pueden ver las provincias que están adheridas, el número de ley y la fecha en la que se adhirieron. ¿Sí? Casi todas. Sí. Hay una pregunta que entró a través del Facebook. Dice que porque estamos online, estamos claro, en vivo. Estamos en vivo, sí, estamos a través de las redes sociales y también a través de la radio. Se pregunta por qué no se considera, en este caso a la Iglesia, como parte de la intersectorialidad. Sí, se considera. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. De hecho, la parte espiritual para una persona, dentro de su proceso de sanación o de mejoría, es súper importante. Es muy relevante, sí. Cuando hablamos de factores de riesgo inmodificables, sí, la religión es uno de ellos. Hay solamente 2 religiones en el mundo que contemplan el suicidio: la musulmana y la japonesa. Sí. La musulmana, a través de la inmolación, ¿sí? Las personas que se inmolan
cuando nacen son designados para inmolarse y se forman durante su niñez para inmolarse. Eso es una señal de alabación a su Dios, ¿sí? Ellos, las personas que se inmolan, la familia que pierde un integrante por inmolación porta una estrella después, con el tiempo, que es señal de reconocimiento de que la familia entregó a su Dios un familiar. Y la oriental, la japonesa, a través del harakiri. A través del harakiri, el más grande de la familia, el de más edad, limpia el olor de la familia a través de una disección, ¿sí? Que es la muerte a través de un harakiri. El resto de las religiones no contemplan el suicidio como parte de su cultura, pero sí, y esto es súper importante y lo hemos hecho mención en muchas oportunidades, han ido progresando y evolucionando el pensamiento dentro de las iglesias respecto al suicidio. Hace mucho que una familia perdiera un integrante por suicidio, era producto de que esa familia se la marque, se la señale, se la hostigue incluso con tu familiar no va a entrar al cielo o no va a llegar con el Creador o con el Señor, porque no había culminado su proceso de vida como la religión lo estaba marcando. Y esa familia terminaba aislándose, oyéndose de esa comunidad religiosa. Hoy por hoy se trabaja al revés. Cuando una familia pierde un integrante, la iglesia, la religión que esté profesando, lo acompaña, lo abraza, le abre los brazos y le brinda esa contención que antes no había por parte de las religiones, la que sea. Entonces eso es súper importante que esté sucediendo y que esté cambiando, porque es un punto de apoyo para muchas personas el poder creer en una religión y que esa religión entienda ese sufrimiento de esa familia y lo contenga y lo acompañe, es súper importante. Así que sí, se considera parte de la multisectorialidad. Bien, perfecto, gracias. Se puede decir también entonces que es súper importante, ¿no?, que pueda tener la persona esa sanidad, tanto que se le puede brindar desde el lado exterior, desde el afuera, teniendo el acompañamiento, el apoyo terapéutico, todo, y también como iglesia, como se dice, como iglesia la contención espiritual, para tener también la sanidad interior, ¿no? Sí, sobre todo la parte espiritual sí. es súper importante al momento del duelo. ¿Sí? Muchas veces los profesionales pueden trabajar en un duelo sano, pero si ese duelo sano está acompañado de una parte espiritual, es ahí mucho más aliviado. Sí, ahí estamos hablando de posvención, claro, exactamente. Claro, sí. El duelo ya es una posvención. Sí. Bien, perfecto, gracias. No. Bueno, acá hay algunas provincias, como hablábamos, que están en proyecto de reglamentación, de que puedan ser adheridas. Se nos pasó. Ahí mostraba recién Río Negro, San Luis o San Juan, creo, y Mendoza. De estas tres, Río Negro hace menos de un mes se adhirió a la ley nacional. Quedaría solamente San Juan y Mendoza, y estaría el país completo adherido a una ley. Que no quiere decir que San Juan o Mendoza no pueda tener el acompañamiento a nivel nacional, porque de hecho la ley es nacional, pero al tener una reglamentación provincial, eso quiere decir que el Estado provincial debe invertir fondos en esta problemática, ¿no? En trabajar en esto, capacitación, posvención, asistencia, desde provincia. De nación reciben un aporte y provincia debe destinar otro si está adherida y reglamentada, ¿no? En el caso de Santa Cruz está adherida pero no está reglamentada la ley. Acá, esto es la ley nacional.
Sí, bueno, acá está un poco más desglosada la ley, que lo vamos a pasar para que no sea tan tedioso, pero es un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De qué habla cada capítulo y a qué se refiere cada capítulo. ¿Alguna otra pregunta de lo que estábamos hablando? Bueno, acá en capacitación es lo que hablábamos, ¿no? Salud, educación, seguridad, justicia, contexto de encierro, son sectores donde debe capacitarse, ¿sí? Contexto de encierro es un lugar súper delicado donde debería trabajarse mucho también. Sí. Sí, con respecto a eso, ¿no? O sea, solamente por decir, en Calafate, a nivel institucional de colegio no se trabaja, me dijiste, con el tema de hacer una charla de prevención y demás. En caso de solamente la CENAF, el que está hoy por hoy como para decir llegar para autoayuda, ¿no? ¿O hay en algún otro lugar, aparte de los números de ustedes, como por decir el tema de un turno a un psicólogo, un psiquiatra? El hospital, SAMIC. Cualquier centro de salud es un lugar de asistencia en estos casos. Cuando hay un intento de suicidio, todo centro de asistencia debe tener una guardia mínima en salud mental. ¿Sí? Cuando hay un intento de suicidio y llega a la guardia del hospital, el psicólogo se debe hacer presente. Eso es parte del protocolo que se establece. Bueno, acá lo que hablábamos de las coberturas, ¿no? Brindar cobertura y asistencia a las personas que hayan sido víctimas de intentos de suicidio y a sus familiares, así como las familias de víctimas de un suicidio, que comprende la detección, el seguimiento y el tratamiento. O la mamá o el papá o X familiar vio que iba a hacer eso. ¿Cómo se continúa con eso? ¿Tienen que ir a un equipo de profesionales? Solo, bueno, no lo hizo, seguimos para adelante, porque también hay casos de que capaz tenían pensado X día hacerlo o no llegar a la escuela, pero bueno, justo, no sé, los papás vieron o se dieron cuenta, pero después, ¿cómo se continúa con eso? Si estamos hablando de un intento de suicidio, Sí. Si es un menor, y en el momento de que haya llegado a una guardia de un hospital. Al no llegar a la guardia, por ejemplo, en la casa descubrieron, no sé, que en la mochila o se iba, tenía un objeto para ese día, como que lo... Con un tratamiento. Urgente hay que llevarlo la familia tiene a que ver continuar sí. con eso. No, la Por familia eso, tiene que llevarlo. Llevarlo. Sí, tiene que llevarlo a un área de salud mental con un especialista y Sí. que inicie, que se vea por qué ese niño... ¿Por qué pasó eso? Claro, por qué llegó a esa situación. Y eso tiene un proceso donde debe hacerse un seguimiento, un tratamiento. No hay que dejarlo pasar. Gracias. Bueno, esta es la ley nuestra, la ley provincial, la 3594. Al ser una adhesión, es igual a la ley nacional. Con la modificatoria, nuestra ley, la única modificatoria es eso, ¿no? Que se incluyó la caja de servicios sociales, porque la ley nacional habla de prestadoras de servicio, ¿sí? Es una ley nacional y la provincia de Santa Cruz tiene su propia prestadora de servicio, que es la caja de servicios sociales para los empleados de la provincia. Y la ley nacional eso no lo contemplaba. Entonces, cuando se adhirió Santa Cruz, los legisladores decidieron agregar a la caja de servicios sociales como modificatoria en la adhesión. Es la única modificación. El resto es igual a la ley nacional. Bueno, acá hay acciones que hemos hecho de nuestra fundación. ¿Esto qué es gallegos, Guille? Gallegos. En algunas charlas que hemos dado con Guille,
Fiesta del Lago. Fiesta del Lago 2019. Ahí está parte del equipo, Juana, Mabel, que andan por ahí también, medias camufladas. Bueno, acá tienen una página donde pueden obtener información. En realidad yo justo hoy la estuve mirando. La página se llama Hablemos de Todos. Es una página nacional del gobierno donde hay material de un montón de problemáticas, ¿no? Yo justo hoy entré y la parte de suicidio la sacaron, no sé por qué, habría que averiguar, pero no estaba. La UFLO es la Universidad de Flores, una de las universidades donde se dicta la diplomatura en suicidología. No sacó el flyer el técnico. La diplomatura estamos en tratativas para ver si la podemos traer a Santa Cruz el año que viene. La idea va a ser semipresencial. La idea es poder dictar una clase por mes en diferentes localidades de la provincia. Es una diplomatura que dura un año. Bueno, en el flyer habían lugares donde poder comunicarse, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Cualquier centro de salud es un centro de asistencia. No sé si está en este. ¿Está bien, Ariel? ¿Está bien? Sí. Esto es un poquito lo que es el proceso, ¿sí? Suicida. Sus fases, para que lo entiendan, un poquito para explicar mejor ese video que se vio al principio. Ahora Guille les va a hablar un poquito de lo que es factores de protección y los factores de riesgo, que es importante poder identificarlos también. ¿Sí? Ahí está. Toque a mí comenzar, les pregunto si hay alguna duda con respecto a lo que dijo recién Oscar. Pregunten ahora o callen. Bueno, factores de riesgo. Tenemos que pensar en nuestra cotidianeidad y en las cosas que hacen que sean más difíciles, ¿sí? para llevar a cabo las cosas que tenemos que pensado hacer. Y en este caso, el factor de riesgo es todo aquello que nos lleva a poder llevar a cabo el suicidio planeado, ¿sí? Vamos a ir entendiendo cada uno de ellos. Esto es ahí. Se dividen en dos grupos, ¿sí? Los inmodificables, que los mencionó Oscar hoy, y los modificables. Y pertenecen al propio sujeto, al entorno al que pertenece, por eso son inmodificables, porque son de uno mismo. Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos, hay una ideación suicida cuando tiene que ver con un problema familiar, ¿sí? Yo lo entiendo al contexto y por qué es algo que no se puede modificar en mí, ¿sí? Hay todo un proceso externo grande que tiene que realizarse para que pueda cambiar el pensamiento, pero es inmodificable porque es interno, es mío y me pertenece. Y cuando pertenecen en el tiempo, aunque algunos se modifican, ¿sí? Vamos en la misma línea. Cuando nos dicen, por ejemplo, que es algo que viene de familia, de sangre, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, que tenemos problemas de ira, ¿sí? Y nuestra familia ya viene con ese problema de ira. ¿Se puede modificar? ¿Qué creen ustedes? Se puede modificar, ¿sí? Hay que llevar un tratamiento, no porque alguien decretó que es así,
no se puede modificar, es algo que está en uno, ¿sí? Por eso, desde el vamos es inmodificable, pero con el tiempo se puede modificar. Y los modificables, a ver si enganchamos con esto. A ver, técnico. Gracias. Y los modificables son los relacionados con factores psicológicos o psicopatológicos, ¿sí? Ahí vamos entendiendo la intervención que necesitamos de los profesionales, ¿sí? Cuando hay ya las relaciones, todos esos factores psicológicos para que nos ayuden a entender cuáles son esas emociones negativas que estamos viviendo, ¿sí? Sí o sí se necesita la ayuda de los profesionales, sí o sí hay que hablar de estos temas, como se decía al principio. Si no es positivo cuando las cosas quedan sin charlarse, en todos los contextos, en todas las situaciones. Lo mejor es que duela al hablarse, pero que se saque la duda. Por eso nos decía hoy Oscar, que se pregunta, ¿te querés suicidar? ¿Sí? Porque de esto hay que hablarse. Aunque todavía nos parezca tabú, aunque sea difícil charlarlo, es importante hacerlo. Y nos dice después que pueden modificarse con intervenciones clínicas o poblacionales. Ahí en las intervenciones clínicas es donde específicamente actúa el profesional de la salud mental. Y entra ahí es donde la consulta de la persona que preguntó hoy por el Face, ¿sí? Los poblacionales. Ahí en ese grupo entra la iglesia, ¿sí? Entra la escuela, entra los compañeros de trabajo, ¿sí? Porque es el entorno que nos rodea, las personas con las que nos relacionamos. Y es ahí donde tienen que intervenir. Y de esa forma es de donde se pueden modificar estos factores de riesgo, aquello que ponen en riesgo la vida de las personas. A ver si ahí cambiamos. Los inmodificables, ¿sí? Habíamos hablado de la heredabilidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, analizar qué es lo que nos dicen que heredamos y cómo se puede, hasta las enfermedades, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de diabetes, ¿sí? Que son propensos a cegueras, pero con tratamiento se puede modificar, ¿sí? El sexo, edad y factores de riesgo, ya se van a dar cuenta por qué tiene que ver con el sexo, ¿sí? Porque las mujeres son más propensas en un aspecto, ¿sí? Por la emocionalidad, pero los hombres son los que llevan a cabo más certeramente el suicidio. Es una realidad, ¿sí? Por eso el sexo es un factor importante. La edad, ¿sí? Los rangos etarios son muy importantes. Todo el mundo sabe que los adolescentes tienen esa naturalidad de estar en un proceso de cambio hormonal y eso predispone a la emocionalidad de una manera mucho más sensible, ¿sí? Pero hay una fluctuación, hay un cambio muy negativo para la sociedad en cuanto a los trastornos de ideación suicida. Por eso tenemos que tener en cuenta y por eso es importante esto que estamos haciendo hoy, hablando de este tema, ¿sí? Para que podamos tratar de ayudar a quienes podamos. El Estado civil, ¿sí? Todo esto es para que lo entendamos los factores, no nos vamos a ir extendiendo demasiado. La situación laboral y económica, creencia religiosa, apoyo social y la conducta suicida previa. Porque es un riesgo, porque había dicho Oscar que se encapsula, ¿sí? Que no es que se curó y ya está, sino que está ahí. Y acuérdense que va después desde la fase 4 ya el proceso. Entonces
es propenso, es un riesgo. Vamos a pasar. Familiares en primer grado de sujetos suicidas tienen triple riesgo, ¿sí? Por eso es importante lo que había dicho la palabrita que mencionó hoy Mabel, de la posvención, que solamente es un término que se utiliza dentro de esta temática del suicidio, ¿sí? Es una palabra exclusiva de la prevención del suicidio, la posvención. Se trabaja después del suicidio, ¿sí? Y aquella persona que se suicidaron, sus familiares tienen un triple riesgo, porque tienen ese preconcepto de que solucionó el problema tomando esa decisión, ¿sí? Entonces hay que trabajarlo, sí o sí la posvención tiene que hacerlo. Si hay presente patología, es 10 veces más el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un sufrimiento, ya hay un precedente, ¿sí?, de dolor que puede ser físico, y cuando se enfrenta con un dolor emocional, tienden a quedarse solos. La soledad nunca es buena consejera. Por eso en el video que vimos hoy, esta persona, en el primer video, esta persona se aislaba, ¿sí? Quería estar sola para poder tomar la decisión que hacía, y por más que tenía gente a su alrededor, tomaba la decisión de estar aún mucho más sola, ¿sí? Alejándose de su madre, de su amigo. Dice, adoptados con familiares muertos por suicidio 4 a 6 veces más, ¿sí? Eso se explica solo, y se estima que el 43% se explica por carga genética y el 57% factores ambientales, ¿sí? Imagínense, carga genética estamos hablando, ¿eh? Algo tan sencillo como la concepción, ya viene con nosotros. Ese es un porcentaje alto, pero se puede modificar también con el tiempo, ¿sí? Si se agarra, es inmodificable desde el vamos. Vamos a ir pasando para adelantar. Dice, en la mayoría de los países, excepto China, las tasas de suicidio son mayores en hombres que en mujeres. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hablado. Las tasas de suicidio son mayores. Las mujeres son más propensas, pero los hombres, ¿alguien tiene una idea de por qué? ¿O tiene, no nos puede decir? Las mujeres son... Tal cual. Así es, sí. Inclusive en las cosas de la fe se ve mucho, los grupos de mujeres son siempre mucho más numerosos que el de los hombres, ¿sí? En todas las cosas, en las escuelas, en los grupos de amigos, las mujeres son más de hacer, de juntarse, ¿sí? Por eso. Y se comparten, hacen catarsis y se dicen y se buscan ayudarse entre ellas. Entonces, tienen más, quizás, mucha problemática social, afectiva, pero lo busca solucionar de alguna forma. Y el hombre no, es más ensimismado, quiere hacer de las suyas y es más directo y suele concretar, ¿sí? Por eso es ese el caso. Después, la tasa de intento de suicidio se da más en mujeres que en hombres, por el mismo tema, ¿sí? Las mujeres, por la emocionalidad, tienen más esa propensión a querer suicidarse, pero los hombres son los que llegan a concretarlo. Los trastornos afectivos predominan en ambos sexos, y 40 y 50% de trastornos de personalidad, ¿sí? Ahí podemos ver que como personas naturales es muy cercano el 40 y el 50% de los trastornos de personalidad, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer lo padecen. Y la muerte de un hijo se asocia con mayor riesgo suicida en las madres,
Eso es por naturaleza, porque la concibe y tiene una relación de naturalidad más fuerte que la del, que la del padre, ¿sí? No quiere decir que el amor sea distinto, sino que hay unos 9 meses de diferencia entre la relación entre uno y el otro. La edad. La tasa de suicidio aumenta con la edad. Esto se debe a que al correr los años una persona adquiere responsabilidades y obligaciones. Hoy hicieron una pregunta muy importante sobre los chicos, ¿sí? Y salió el tema también de la corresponsabilidad. Cuando los chicos están en formación, ¿sí?, la responsabilidad es de los padres, ¿sí? Y la correlación que tienen, ya sean los grupos de las escuelitas bíblicas, todos los grupos, las escuelas, todos los que están solamente pocas horas con los chicos tienen corresponsabilidades, pero la responsabilidad de la formación, ¿sí?, de los chicos tienen los padres, distinto de los adultos, que los adultos son responsables por sí mismos. Eso estamos hablando por ley, ¿sí?, por ley natural y absoluta, ya que los adultos son autos valientes, ¿sí? También podemos observar el paso del tiempo en los adultos mayores, que en algunos casos toman su edad con el fin de un ciclo. Tenemos que sumar el hecho de que los adultos mayores ya van con algunas enfermedades, con movilidades entre distintas enfermedades, ya no pueden ver bien, ya no pueden caminar, entonces son más propensos a tomar una decisión, ¿sí? El abandono de parte de los hijos, que es muy común, ¿sí? Sumado a que depende del país que sea, el sueldo por ahí, la jubilación es mínima, entonces son muchos factores negativos que pueden tender a que esta persona adulto mayor puede tomar esa determinación. Factores de riesgos, sí. Edad en adolescentes y jóvenes adultos. El suicidio está entre las primeras causas de muerte en esta etapa de la vida. Ya lo habíamos hablado, ¿por qué no? Se presenta mayor riesgo si hay comorbilidad con trastornos activos, consumo de sustancias, trastorno de conducta. La sociedad tiene una marcha muy vertiginosa, muy rápida, ¿sí? Y los jóvenes, porque somos personas sociales y estamos en un constante aprender, los jóvenes sobre todo quieren pertenecer a un grupo, ¿sí? Somos sociales desde muchos aspectos y puntos de vista. Entonces, es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. ¿A qué grupo está perteneciendo este joven al que nosotros queremos tener en cuenta? ¿Sí? Y acordémonos que el joven está en formación, ¿sí? Y como había dicho Oscar hoy, no es decirle qué hacer, sino acompañarlo. Eso es muy importante. Si existen patologías en los progenitores, aumenta el riesgo suicida en un 50% en los intentos, ¿sí? Si los papás tienen algún tipo de trastorno, puede ser bipolaridad o algo así, alguna patología, es más fácil que los chicos tengan algún riesgo inmodificable. Que los progenitores tengan intentos de suicidio aumenta el riesgo considerablemente, porque ya hay un precedente en la familia, ¿sí? Siempre que haya un hecho anterior, aumenta el riesgo. Vamos a ver que funcione esto. A ver el técnico si puede pasar de nuevo. Disculpen. Ahí está. Seguimos con inmodificables.
La edad de los adolescentes y adultos. Los niveles socioeconómicos bajos, 5 veces más si abandonan la escuela y 8 veces más sin estudios universitarios. Estos son algunos datos que podemos diferenciar en los intentos de suicidio. Les pido que me sigan y que pregunten, ¿sí? Levanten la mano, consulten si es que no entienden alguna cosa. Vemos datos estadísticos nuevamente, en donde, ¿por qué abandonan la escuela? ¿Sí? Ahí ya hay un problema, porque si no, acá en nuestro caso, la educación es gratuita, ¿sí? Si abandonan la escuela, ya hay un problema, que no se transforme en conflicto, ¿sí? Y entre el 70 y el 97% presentan acontecimientos vitales estresantes, problemas legales, pérdidas, problemas de disciplina, ¿sí? También la separación de los progenitores, maltratos y abusos sexuales, estrés crónico. Estos son algunos de los casos, ¿sí? Como para ir tildando casos. Pueden haber muchos más, pueden suceder algunos otros, pero estos son algunos de los que se mencionan. En edad geriátrica, los hombres, fíjense lo que dice, suelen morir en el primer intento, lo que hablábamos hoy, más decididos. A los varones les afecta la viudez, la jubilación, las enfermedades psiquiátricas y si adquieren depresión. Acordémonos que no todos los casos de depresión van con intentos suicidios, solo el 5% lo intenta. En esta etapa de la vida podemos decir que entre un 50% y un 80% tienen riesgo de suicidio, ¿sí? Estamos hablando de la edad geriátrica. El consumo de sustancia, el 50% de la población, enfermedades somáticas o incapacidad, cuando eligen el aislamiento y cuando tienen menos amigos, que en una edad geriátrica eso es natural. ¿Sí? Por eso es importantísimo los centros jubilados o las casas de hogares que nuclea y genera actividades para evitar todo este tipo de situaciones de riesgos para estas personas. El estado civil, gracias. El estado civil dice la ausencia de pareja. En los varones viudos aumenta el 15% más el riesgo, ¿sí? Porque les cuesta más a los varones ser emocionales, hablar de sus sentimientos. El mayor riesgo del año posterior a la pérdida física de la pareja. La viudez en primera mitad de la vida aumenta 17 veces más el riesgo. Siempre es importante la contención. Y en esto quiero recalcar que las iglesias son un núcleo muy importante para el acompañamiento. En todas esas situaciones de pérdida de un familiar, de viudez, ¿sí? Es muy importante la contención, ¿sí? Y ese acompañamiento va a hacer que el duelo sea sano. Entonces, que se disuelva si hay algún tipo de pensamiento negativo, algún riesgo, que pueda disolverse. La separación matrimonial 4 veces más aumenta el riesgo. Ahí está, la situación laboral y económica. Dice, ser profesionales de salud. ¿Por qué creen ustedes que ser profesionales de salud es un factor de riesgo? Porque tiene más conocimiento de con qué forma puede autolesionarse, ¿sí? o pasar a concretar el suicidio, qué medicación, ¿sí? Es más directamente, exactamente, y tiene acceso a todos estos materiales. El desempleo, 2 a 4 veces más. Nosotros durante la pandemia tuvimos muchísimos llamados de personas que estaban muy quebrantadas por esa situación, por el desempleo durante la pandemia. Así que estaban en crisis por eso. Pérdida de trabajo, problemas financieros y problemas de pareja. Imagínense el combo que tienen
las personas que viven esas tres cosas. Ahí está. Esto es lo que ya nos mencionaba Oscar hoy, ¿no? El suicidio es moralmente reprochable, que está cambiando el eje últimamente. Los protestantes, judíos, católicos, islamistas. Sin embargo, esto no es así, ya lo dijo con el harakiri, es una reivindicación. Esos son hechos históricos. El apoyo social. Hablamos de aislamiento, dificultades en la comunicación interpersonal. El apoyo social, al hablar de social, no estamos hablando de muchas personas, sino de otro, ¿sí? Que tenga relación. Fíjense que en el video hablamos de Andrés. Andrés fue su apoyo social. Andrés fue aquella persona que vio que él no estaba mal y quien reaccionó. Yo ruego que aquella persona al cual podamos acceder nosotros tengan un Andrés en su vida para poder ver y leer que realmente no está mal, no está bien, que realmente está mal, ¿sí? Porque es ocuparse y preocuparse por el otro. Todos tenemos una cotidianidad en nuestras vidas, todos tenemos cosas por hacer, responsabilidades, y a veces es difícil dejar de lado lo que estamos haciendo y poner el foco en aquellas personas que está mal, ¿sí? Muchas veces pensamos, ¿tengo responsabilidad yo en esto o no? Pero estamos hablando de una persona, de una vida, ¿sí? De alguien que realmente me puede estar necesitando. Entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿actúo o no actúo? Y tuvo a Andrés que vio y llegó en el momento justo, cuando ya estaba haciendo el video, ¿sí? Cuando ya tenía todo determinado cómo solucionar su problema. Entonces es ahí donde estuvo su contención social, su apoyo social. Y la dificultad en la comunicación interpersonal, fíjense que hubo, se comunicaba esta persona del video, ¿cómo se llamaba? Ariel, ¿era? El chico del video, el personaje principal. Ariel decía que estaba bien, se comunicaba, pero el mensaje no era correcto, ¿sí? Había, como nos dice ahí, dificultad en la comunicación interpersonal. La interpretación era otra, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención, lo que decía Oscar hoy, ver los dibujitos, a dibujar a los chicos su familia, las cosas que les gusta, qué cosas hacemos en la casa, qué cosas hacemos en la escuela, ¿sí? Son tan sin filtro que nos van a decir, ¿sí? Si estamos preocupados, si estamos detectando algo, ¿sí? Lo vamos a poder ver, y si tenemos la duda actuamos. Más vale que nos digan, no, fue falsa alarma, que pasó algo y después, ¿cómo no lo viste? ¿Sí? Entonces, nos dice que sobre conducta suicida previa, las conductas autodestructivas previas aumentan un 40% más el riesgo. Lo que había consultado hoy, las conductas autodestructivas. ¿Por qué aumentan? Porque ya está el dolor presente, ya hay una problemática. ¿Por qué se está autoflagelando? ¿Sí? Pero no necesariamente, como decía Oscar hoy, tiene el pensamiento suicida, porque hay algo fisiológico que está sucediendo. Se autoflagela porque quiere esa sensación de placer que tiene al secretar endorfinas del cuerpo, y ahí se siente relajado, como que se evade de su problemática, pero algo está sucediendo. Acá en el Calafate tuvimos el caso de adolescentes que estaban atravesando por situaciones de violencia intrafamiliar o violaciones y lo hacían de esa forma. No querían suicidarse, pero se estaban autoflagelando porque había una problemática, ¿sí? Que era conflictiva. ¿Ok? Entonces algo nos está diciendo, por eso se aumenta un 40% el riesgo. Y el primer intento y la consumación el 62% en hombres y el 38% en mujeres. Fíjense cómo
sigue la preponderancia alta para los hombres porque son más decididos y las mujeres porque tienen mayores herramientas para poder disolver la problemática. Y acá venimos a los modificables: trastornos mentales, trastornos afectivos, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, abuso de sustancias, trastorno de personalidad, salud física y dimensiones psicopatológicas. El 90% de los casos se confirman la presencia de uno o más trastornos. Entendamos que trastorno es algo que no se puede definir, ¿sí?, pero que sabemos que está. Tiene que ser abarcado desde lo profesional para poder entender bien cuál es lo que lo está causando, ¿sí?, y de qué manera se puede contener para lograr llegar a sanarlo. Los trastornos afectivos, el trastorno depresivo, aumenta un 20% el riesgo suicida. ¿Ven? Solamente un 20% el trastorno depresivo. ¿Sí? No vamos a un 80, un 90, un 100, no. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La depresión no siempre quiere decir que se va a suicidar. Si es algo que hay que abarcar, sí. Que hay que trabajarlo, sí. Pero no es necesariamente que lo relacionemos con el suicidio. Solo un 20% tiene que ver acá. El mayor riesgo se puede dar al inicio o al final del episodio depresivo. Puede ser al inicio o al final. Depende del caso específico, sí. Del suicidio. Una persona que ya intentó suicidarse y no lo hizo por X casualidad o cosas, ¿no? Como decía el otro profesional, uno lo tiene guardado adentro y en algún momento vuelve a salir eso o se elimina. Sí, eso a eso es lo que íbamos con hoy con explicar que se encapsula, ¿sí? Porque sí. se encapsula y se cierra y queda adentro. Ajá. ¿Sí? Entonces, no es que está sanado ya de eso, Ajá, que no lo tiene más. Entonces, hay una preponderancia, es probable que en algún momento salga o no. ¿Sí? Ya tiene que ver con el tratamiento que haga, porque se dijo también en sala que tiene que abordarse de alguna forma, que aquel que no lo hizo necesita ir con un grupo de profesionales, con algún profesional que lo contenga, que le haga un tratamiento. Bueno, pero supongo que no vaya a un psicólogo ni nada. Tuvo en algún momento el motivo de suicidarse, pero no lo hizo, pero no se fue a ningún psicólogo ni nada. ¿Eso lo sigue teniendo adentro de la persona? Sí, ¿o? con más razón, porque no lo está abordando de la forma correcta. Sí o sí es recomendable en todos los casos el acompañamiento de un profesional, en todos los casos, ¿sí? Porque así como había contado Oscar hoy, un simple acto de amor de decirle el abuelito está en una estrella, ¿sí?, en el cielo, por desconocimiento, por error, una profesional, como es una maestra, un docente, es un profesional, cometió el error de decirle eso y el chico tuvo una mala idea porque quería ir con el abuelo. Entonces se necesita la contención y el tratamiento adecuado con un profesional de la salud que estudió para eso y tiene las herramientas adecuadas como para acompañarlo. Entonces debería no existir la persona que tuvo un intento de suicidio y no se fue a hacerse tratar por eso. Todos deberían, es recomendable, a partir de este conversatorio, se recomienda que todos, inclusive se habló hoy de que se puede ir a Defensoría a pedir, hasta por un menor, imagínense por un adulto, de que lo acompañe algún profesional, si es que los familiares, porque la negación también a veces aparece.
La negación es bastante recurrente, cuando no quieren entender que hay una problemática. Entonces, sí. ¿Se puede acudir a la fundación antes de llegar a la CENAF o a todo lo otro? Por ejemplo, buscar herramientas o asesoramiento, ver qué hacemos o cómo se sigue. Sí, habría que ver el caso particular en realidad, pero lo ideal es siempre ir primero a lo que la ley nos dice. ¿Y cuáles son la ley que nos dice? Ya lo había dicho Oscar hoy, son los centros de salud, los primeros que tienen una guardia psicológica, ¿sí? Y algo que a mí en lo particular, en estos años que estuvimos haciendo intervención, me sirvió mucho cuando hay negación de parte de los familiares, es directamente hacerlos responsables, ¿sí? Yo puedo ser responsable por mi vida, por mi decisión, pero vos sos responsable como familiar directo, como lo hablamos hoy, de la responsabilidad y la corresponsabilidad. La responsabilidad, mi corresponsabilidad está cumplida porque yo estoy tratando de abordar la situación. Tuya es la responsabilidad. Y si es necesario hacer un papelito donde yo le informé a fulano de tal situación, ¿me puedes firmar vos que sos la mamá? Acá fírmame de que yo te avisé y de que, porque viste, yo te lo estoy diciendo y vos sos responsable. La palabra responsabilidad y decírselo en la cara que va a ser responsable si pasa algo, les cambia el rostro. A mí me sirvió. En las treintena de veces que me tocó esa situación de decirle, yo trato de hacer mi parte. Si vos que sos responsable directo de tal niño, no de tal joven, no actuás, es tu responsabilidad. Yo te voy a acompañar, pero vos tenés que actuar, tenés que hacer. Es tu responsabilidad. Firmame acá, por favor. Listo, ¿qué hay que hacer? Cambia la cosa, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad y le haces ver, ¿sí?, que ellos tienen la responsabilidad natural y directa de hacer algo, porque nos estamos preocupando y ocupando del hecho, ¿sí? Bueno, esquizofrenia. Presentan un riesgo de 8,5 veces más. Otros que influyen, hombres blancos, sufrir depresión, soltero, desempleado, vivir solo, estar aislado socialmente. ¿Por qué creen que dicen hombres y después dices blancos? ¿Sí? Problemas de color, de racismo. ¿Cómo? Sí, es. O sea, hoy por hoy la sociedad es como que lastima de esa manera desde los chicos, ¿no? Desde que antes no se lo tomaba tan en cuenta. O sea, cuando uno fue a la escuela también existió el bullying, pero al margen de hoy por hoy es muchísimo más agresivo y como que en toda la sociedad está desbordado. Tal cual. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en la época en la que estamos viviendo, en donde el conocimiento da poder, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando yo sé cómo actuar, cuando yo sé qué hacer o qué decir, lo hago mejor. Ahora, si no sé cómo hacer, por ahí me quedo en el molde y algunos lo hacen mal. Entonces, el conocimiento, como en el caso del suicidio o el bullying, es muy importante, es algo que hay que hablarlo, porque realmente los chicos hoy en día escuchan mucho y qué es eso, pero lo siguen haciendo, está muy presente, ¿sí? A nosotros nos ha llamado bastante madres, padres preocupados por el bullying de sus chicos en las escuelas, y nosotros en realidad no podemos hacer nada más que prevención, porque bullying es una responsabilidad de la escuela, de las personas que están ahí a cargo de esos chicos en ese momento, ¿sí? Y pasa como con el tema del suicidio, no lo quieren hablar, teniendo una ley que les lo
coercive a que puedan trabajarlo, que puedan capacitarse sobre eso, no lo hacen, ¿sí? Pero es algo muy presente que viene a colación, que es algo que se tiene que hablar. La utilización de la medicación disminuye el riesgo hasta un 85%. Estos son, acordémonos, riesgos modificables, ¿sí? ¿Por qué? Porque con medicación, con el tratamiento adecuado, se pueden modificar esos riesgos. Los trastornos de ansiedad, el 20% de pacientes con angustia o fobia realizan intentos a lo largo de la vida. Solo un 20%. Recordémonos que sí, el 20%, dentro de un rango siempre del 50% es la mitad, 20% estamos hablando de poco, que ojalá sea nada, pero en realidad un 20% en parámetros es poco, por eso está dentro de los modificables, ¿sí? Trastorno de ansiedad, si vamos a explicarlos, que no sabe, esa persona no sabe con qué se va a enfrentar. La ansiedad hace que no sepa lo que va a venir y no está seguro de sí mismo. Entonces esos trastornos de ansiedad se pueden, con medicación, con tratamiento, acompañar. De 6 a 10 veces aumenta el riesgo en trastornos de ansiedad. El abuso de sustancia, el 15% de personas que sufren alcoholismo se suicidan. Más que nada para que vean el porcentaje de relación que tienen con cada una de las problemáticas que pueden compararse o ser factores dentro del suicidio. Porque también hablamos de personas con problemas de consumo de alcohol y vemos que solo el 15% sufren alcoholismo de las personas que se suicidan. En los suicidas el alcohol está presente entre el 25 al 50% de los casos. Otras sustancias aumentan 20 veces más el riesgo, ¿sí? Que a veces, aparte de alcohol, también. Va predisponiendo al suicidio, predispone a otros trastornos, consumo de problemas reales, dificultades para afrontar trastornos físicos y mentales. Es algo que salud mental hoy en día se medica, ¿sí? La bipolaridad, ¿sí? Está dentro de los factores de riesgo modificable porque con medicación, contención y acompañamiento, ¿sí? Se puede controlar, es modificable. Ahí pasamos. La salud física, enfermedades somáticas, discapacidad, cáncer, HIV, esclerosis múltiple, insuficiencia renal, lesiones espinales. Hay algo muy importante que siempre me gusta decir. Las personas con discapacidad tienen una discapacidad, pero no son enfermas, ¿sí? Pero si tienen enfermedades somáticas es otra cosa. No hace falta que somatizan, dicen que tienen otra cosa, ¿sí? Cuando somatizan se enferman de lo que sea y eso es negativo, ¿sí? A la persona que siempre le duele la espalda, aunque le duela un poquito, pero ¡ay, me estoy muriendo! ¿Sí? Comienzan a somatizar y van elevando ese grado de somatización y eso es negativo, ¿sí? Y si eso se suma a alguna discapacidad, se potencia, ¿sí? Pero eso es modificable. Con tratamiento, con acompañamiento y con contención. El cáncer de por sí solo explica, eso es algo que realmente es horrible de que pasen, pero se puede modificar con el tratamiento adecuado. HIV, sabemos que hoy en día, antes tener HIV era algo que decretaba la muerte. Hoy en día hay personas que mueren de otra cosa, pero no de HIV, teniendo
ese problema porque hay medicaciones que hacen que la enfermedad quede encapsulada. Esclerosis múltiple, insuficiencia renal, lesiones espinales, lupus. Cualquiera de estas enfermedades son muy degenerativas y son de mucho dolor. Enfermedades sobre todo de mucho dolor físico. ¿Sí? Hay gente que tiene mucho soporte al dolor físico, pero el dolor emocional no. ¿Sí? Hay gente que te soporta dolores renales como el mejor, pero una pérdida es algo que el dolor emocional a veces es mucho más fuerte y claro, tira más abajo a la persona. Factores de riesgos modificables, la impulsibilidad, modificables, impulsibilidad, agresividad, conductas violentas, rigidez cognitiva, capacidad de resolver los problemas, reducción de la expectativa de éxito. Estas son dimensiones psicológicas. Imagínense, la última vamos a hablar, reducción de las expectativas de éxito. Es muy bueno, sobre todo en las iglesias, cuando ayudan a potenciar al individuo, ¿sí? De ver el potencial que tiene y ayudarlo a que pueda llegar a ser, ¿sí? Con la música, con la oratoria, con los grupos de jóvenes, todo lo que le puede dar una herramienta de éxito, de salir adelante, para sociabilizar, para progresar, los grupos de estudio, ¿sí? Para que salgan adelante, eso potencia y hace que ese factor de riesgo, en vez de ser negativo, pase a ser positivo, ¿sí? Y acá viene una reflexión. Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decido triunfar. Decido no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decido ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decido ver cada noche como un misterio a resolver. Decido ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aprendo que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Me deja de importar quién gana o pierde. Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Descubro que el amor es una filosofía de vida, porque la vida es hermosa, ¿sí? Y esta fundación se llama Un día a la vez, porque las oportunidades son cíclicas. Tenemos que poder ver en cada uno de nosotros una nueva oportunidad, ¿sí? Y aprender no solamente a disfrutar de la vida, sino poder hacer que el otro disfrute también de la vida con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna consulta sobre lo que hablamos? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo? Ah, bien. Bien. Bueno, una cosita que quería decir, a mí me toca muy de cerca la escucha activa, ¿sí? Es algo que lo habló hoy Oscar, el de oír y el de escuchar, ¿sí? Cuando charlamos con los demás, pasa mucho de que generalmente conocemos al otro, ¿sí? No nos vamos a poner a escuchar con un desconocido, pasa muy poco, pero por lo general es un conocido. Entonces debe ser mucho más fácil para nosotros abrir las entendederas, prestarle atención a lo que dice y preguntar, ¿sí? Parece un cliché preguntar siempre ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Pero realmente es hermoso cuando hay confianza y el otro te puede decir estoy bien, y poder ver en el ojo, en la postura, en la mirada, ¿sí? En la forma de decir de que realmente está bien o no. Espero que todos lleguen a tener ese grado
de conocimiento del otro, de poder entender las señales de cuando está bien o no. Y que se puedan dar el tiempo de escuchar a aquellos que realmente están necesitando escuchar, ¿sí? Y sobre todo cuando nos decimos merecedores del camino de Cristo, ¿no? Conocedores de la palabra, de su verdad. Entonces nosotros decimos, ¿qué mejor que el prójimo? ¿Y cómo llegamos al prójimo? Sino a través de lo que nosotros podemos dar, de lo que podemos ofrecer. Y desde mi consejo, mi perspectiva, la escucha activa se da realmente no solamente abriendo el oído, sino también el corazón. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, teníamos previsto igual hablar un poco de bullying, pero no vamos a llegar por una cuestión de tiempo. Tenemos entendido que acá también está ocupado en un rato más y la charla de bullying es un tiempito también importante. Así que no sé, cuando quieran, de última están invitados y hablamos de bullying solamente. Pero bueno, agradecerles en nombre mío y de la Fundación, del equipo, la participación. La idea es que puedan llevarse la mayor cantidad de conocimientos posible y como decía Guille, ¿no? La escucha activa en estos casos es lo más importante, poder aprender a oír al que tenemos al lado, ¿sí? Y empezar a verlo y dejar de mirarlo. Así que tengan por ahí en cuenta eso, presten un poco más de atención en el que tenemos al lado, a ver en qué podemos ayudar, ¿sí? Y nada, empatía sobre todo, ¿sí? Recuerden que las personas que tienen intentos de suicidio o que están sufriendo este trastorno realmente no quieren morir, sino lo que quieren es dejar de vivir en el sufrimiento en el que están y no encuentran otro camino, y por eso es importante que uno le demuestre que sí hay otro camino y que estamos ahí para poder ayudarlos. Así que nada más, agradecer a Ariel, ahí nuestro técnico, se la complicamos un poquito hoy, y a ustedes por la presencia.